Estación Lamas 96.3. La más alegre programación. Toda tu música. Los programas más divertidos de toda la FM y toda la explosión de sabor que tú querías. En la radio que la rompe en todo San Martín. Estación Lamas 96.3. La insuperable. Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas. La mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un fin de semana más a su programa, que me imagino ya es el favorito de muchos. Tengo esa ilusión, Misterios al Anochecer. Al habla Fernando Chapi Martínez, un servidor para todos ustedes, siempre tratando diversos temas, poniéndoles música interesante también. Y dentro de los temas pues hacemos énfasis en aquellos que están centrados en los enigmas del mundo, de la vida, del universo y también de la espiritualidad. Bueno, espero que estén bien. Aquí en la ciudad de Lamas está haciendo bastante calor a estas horas de la noche. En la ciudad de Lima, en el sur de la ciudad de Lima, donde se retransmite esto, pues he estado por ahí la semana pasada, es todo lo contrario, es lo inverso. Hay un frío bastante notable, así que saludos para ambos radioescuchas, ambos grupos de radioescuchas. Y bueno, esta semana ha tenido algunas noticias interesantes desde lo que nos atañe, que es el mundo del espacio, de los enigmas, del misterio. Para empezar, bueno, el 2 de septiembre, hace poquito, se produjo un fallecimiento, el fallecimiento de una persona que, pues, de cuando en cuando se habla de él porque es un referente en cuanto a estos temas de la búsqueda de vida extraterrestre. De hecho, fue un pionero en eso desde un punto de vista científico, ¿no? O sea, no desde el punto de vista especulativo o digamos de lo ufológico, sino desde los estamentos científicos. Su nombre, Frank Drake. No confundir porque, bueno, tiene un casi homónimo en la historia, que fue el corsario británico Francis Drake. Cuando yo busqué algo de información, casi que me confundo, pero bueno. Frank Drake fue un astrónomo, como digo, ha fallecido a los 92 años de edad, ahora hace poquito, este 2 de septiembre del presente 2022, pero él nació el 28 de mayo de 1930, tuvo una vida muy longeva, dedicada principalmente a la ciencia, y ya para el año 1961, o sea, si lo vamos a ver, vamos a hacer una comparativa entre los temas estos que nos gustan de la vida extraterrestre y todo, y su búsqueda, cuando la ufología estaba todavía en pañales, desde lo alternativo, digámosle así, desde lo científico, Frank Drake, ya un científico para esa época, para el año 61, realizó una ecuación que es muy conocida y se le conoce con su apellido, la ecuación de Drake, que básicamente lo que hace es un cálculo de probabilidades de cuántas civilizaciones podrían haber en nuestra galaxia, la Vía Láctea. El tema con esto es que por obvias razones habían distintos puntos de la ecuación que no estaban, digamos así, disponibles en cuanto, digamos, a sus valores, ¿no? Por ejemplo, dentro de los valores, o sea, están R como el número total de estrellas en la Vía Láctea, eso medio que lo podemos estimar. Después también se utiliza la fracción de esas estrellas que tienen sistemas planetarios. Recordemos que para la década del 60, incluso hasta entrados los 90, era solo una especulación que las estrellas pudieran tener otros sistemas como el nuestro, ¿no? Que nosotros tenemos 8 planetas alrededor del Sol, hay quienes dicen que 9, que 10, pero bueno, 8 confirmados.
Plutón hace un tiempo que ya no se le considera un planeta, sino un planeta enano, otra categoría desde el punto de vista astronómico. Pero bueno, entonces ahí ya estaba jugando solamente con probabilidades y en realidad cada vez se descubre que es bastante más común de lo que se pensaba que las estrellas tengan planetas a su alrededor, pero en los 60 era solo una probabilidad, por lo cual no se disponía de ese valor y de hecho hasta ahora no se dispone porque no sabemos el número exacto. Después también se consideraba el número de planetas apropiados para la vida en cada sistema planetario. Bueno, se supone, hay un término que se llama la zona de habitabilidad, cuando estamos hablando, digamos, por ejemplo, una estrella, ya sea como el Sol u otra, se asume que para que haya vida como la que entendemos aquí de acuerdo a la que hay en el planeta Tierra, hay una cierta distancia, una especie de franja en la cual las temperaturas llegan, y la iluminación de la estrella, también la radiación y todo, en una cantidad que no daña a la vida, sino que más bien la hace viable, ¿no? Por ejemplo, la Tierra, y se presume que en algún momento del pasado también quizá Marte o incluso Venus pudieron considerarse dentro de la zona habitable del sistema solar. Pero de momento, bueno, solamente está la Tierra, que se sepa que tiene agua líquida y vida en su superficie y bajo ella también, ¿no? En nuestro sistema solar. Pero hay otros planetas como Kepler y otros más que se han ido descubriendo en los últimos años que la ciencia nos dice que podrían ser incluso grandes océanos que podrían tener pues también vida, ¿no? Porque están en zonas habitables de su estrella. Pero en ese tiempo también esto no se sabía, como digo, ni siquiera en los 60 se sabía si habían planetas alrededor de otras estrellas. Y bueno, de ahí otro de los puntos de esta ecuación otro de los valores de esta ecuación era considerar la fracción de esos planetas donde además se desarrolla vida, y de esos donde se desarrolla vida, la fracción de esos planetas donde se desarrolla la inteligencia. Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, en nuestro planeta, en la Tierra, han habido multitud de especies que han desaparecido, ya sea por cataclismos. Ahí recordamos el famoso asteroide del cráter Chicxulub que extinguió a los dinosaurios, y hay esas teorías que dicen, ¿no? Y si los dinosaurios hubieran seguido, quizá los más pequeños de ellos ahora serían nosotros, habrían desarrollado vida, ¿no? Y hay todo tipo de teorías al respecto. Quizá en otros planetas esto no llegó a darse, antes los alcanzó la catástrofe. ¿Quién sabe cómo habrían evolucionado las cosas por allá? ¿O habrían 2 especies inteligentes por cada planeta? ¿Quién sabe? Pero bueno, se supone, aparte de estos planetas donde se desarrolla la inteligencia, esa ecuación de Drake también consideraba de esos planetas que han desarrollado inteligencia, qué número de planetas son capaces de comunicarse mediante señales de radio. Es decir, ya entraron a la etapa de civilización industrial y además están interconectados. Esto puede parecer como que un poco extraño, pero tengamos en cuenta que en el planeta Tierra nosotros recién utilizamos señales de radio para la comunicación convencional desde la década del 30 y más masivamente 40, 50 y en adelante del siglo pasado. Es decir, no tenemos apenas ni 100 años haciendo esto. Ahora ya es sumamente común, ¿no? Al punto que justamente, bueno, de ahí les voy a hablar de otra cosita que tiene que ver con señales de radio que también hizo Frank Drake. La cuestión es que y luego, además de que se trate de una civilización extraterrestre, un número de civilizaciones extraterrestres que puedan comunicarse mediante señales de radio, y por ende también que estas señales de radio puedan ser detectables desde el exterior porque escapan de la ionosfera del planeta y todo, la fracción de tiempo de vida del planeta durante la cual vive la civilización. Creo que esa es una de las cosas que más hasta da para películas de ciencia ficción, ¿no? Esas películas que hablan de que la humanidad se autodestruye por un cataclismo nuclear, por una un mal logrado cuidado del clima y cosas por el estilo. Entonces no sabemos realmente cuánto dura una civilización en su planeta. Desde que alcanza la etapa industrial y de poder enviar señales de radio, puede durar 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, miles de años, se salva. ¿De qué depende? Eso tampoco lo sabemos. En los 60 ya se planteaba todas estas posibilidades bastante ambiguas, pero vanguardistas, Frank Drake en su famosa ecuación. De hecho, nosotros ahora de cuando en cuando recibimos noticias científicas que nos dicen que se han detectado señales de radio un tanto singulares del espacio. La mayoría se achacan pues a una cuestión
que son cuerpos estelares desconocidos o no tan conocidos como las estrellas de neutrones y otros, pero se acepta que algunos son lo suficientemente raros, como hace muchos años hubo una señal viniendo del espacio que llamaron la señal WOW, porque fue realmente sorprendente, recibida por un radiotelescopio, que podrían ser de alguna civilización extraterrestre, podrían ser. Incluso desde el campo de la ufología se habla del caso Humo, ¿no? Que supuestamente el caso Humo era unos extraterrestres, que algunos dicen que fue un bulo, otros dicen que fue verdad, que se comunicaban sobre todo con españoles y con personajes de otros países como Francia, mediante ni más ni menos que cartas allá por la década del 70 más o menos, y que ellos decían que habían llegado a la Tierra siguiendo una señal de radio de un barco noruego que había estado enviando señales hacia la atmósfera, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces hay todo un montón de cosas alrededor de esto. Pero bueno, Frank Drake fue pionero en esto, como digo, ya en el año 61 se planteaba este tipo de ecuaciones para que en algún momento fueran resueltas y pudieran dar un cálculo probabilístico de cuántas civilizaciones inteligentes avanzadas con tecnología de comunicación de radio podían haber en nuestra galaxia, como quien dice, en nuestro barrio a nivel estelar, a nivel espacial. Y bueno, hasta ahora, habiendo pasado tantos años, no tenemos la respuesta para la mayoría de esos puntos, ¿no? Pero fue un pionero. Y en una década más adelante de eso, en 1974 concretamente, él participa de lo que se denominó el mensaje de Arecibo. Arecibo es una ciudad de Puerto Rico, ¿no? Entonces en Puerto Rico hay un radiotelescopio enorme, es como ustedes ven una foto, buscan en internet radiotelescopio de Arecibo, es como un plato gigantesco, así apuntando hacia el espacio, como si fuera el plato de comida de un gigante, ¿no? Desde ahí se emiten y se reciben señales del espacio, y de hecho fueron en su tiempo pioneros, ahora hay más intentos de captar señales del espacio como el proyecto SETI y otros, ¿no? Que anhelan tener algún tipo de contacto, si es posible, de doble vía con civilizaciones extraterrestres mediante el envío y recepción de señales de radio, lo cual es un poco difícil porque la señal de radio viaja a una digamos velocidad muy lenta en el espacio, y bueno, una señal que nosotros recibamos puede haber sido emitida por una civilización que desapareció hace mucho tiempo y la envió hace miles de años. Pero más allá de esto, deciden enviar en el año 1974, con Frank Drake a la cabeza, el famoso mensaje de Arecibo, que básicamente era una serie de códigos que se estimaba que podían estar en una especie de lenguaje universal que podría ser desentrañado por cualquier civilización extraterrestre medianamente avanzada que lo recibiese. Fueron lanzados hacia un cúmulo estelar particularmente grande, con muchos cientos de miles de estrellas, como para quien dice alguna de ellas tendrá vida y lo podrá recibir. Y bueno, ahí estaban codificados algunos datos bien interesantes, como por ejemplo la ubicación del sistema solar, datos del ser humano, del planeta, y una serie de asuntos como para que sepan algo de nosotros. No mucho, pero lo básico para saber que existimos. Se espera hasta ahora una respuesta si acaso alguna civilización extraterrestre recibió este mensaje de radio. El problema es que las señales de radio en el espacio abierto digamos que se van muchas veces convirtiendo en ruido, se difuminan, eso ya lo supimos después, aunque sobre esto también hay distintos puntos de vista, ¿no? Hay quienes dicen incluso que en algunos de los famosos círculos de las cosechas, crop circles, estos diseños extraños que aparecen y que algunos achacan a seres extraterrestres en los campos de cultivo de Inglaterra y otros lugares, que dicen que por ahí apareció incluso como una especie de respuesta a este mensaje de Arecibo, pero eso entra dentro ya del campo de la especulación, no dentro del campo de lo científico. Lo cierto y concreto es que, como digo, el 2 de septiembre, hace poquito, de este año, falleció este pionero, Frank Drake, y aquí le rendimos homenaje. Asimismo, también hay otra noticia de este tipo de cuestiones ligadas al espacio y los intentos del ser humano de llegar hasta él. Resulta que la NASA ha estado, ya lo intentó hace poquito también, un primer intento de lanzar una misión que lo que pretende es realizar un viaje alrededor de la Luna. Ustedes saben que una de esas cosas que causan mucha especulación es por qué no volvió el hombre a la Luna, ¿no?
Se estima que de acá a unos años se va a volver a hacer y que además va a ser un grupo humano bastante diverso, va a haber una mujer, va a haber una persona afrodescendiente, todo de acuerdo a los actuales temas de enfoque de género, diversidad, inclusión y todo esto que incluso hasta entra en la ciencia pura y dura como es la física y la astronomía, ¿no? Bueno, la misión que se ha intentado lanzar hace ya varios días, se le denominó Artemis 1, incluye una nave, un transbordador, todo esto y obviamente una tripulación. Primero, una de las cosas que hicieron que no se pudiera lanzar a tiempo fueron las condiciones meteorológicas, porque para lanzar algo al espacio, bueno, hay una serie de cuestiones para que, como quien dice, no choque en la atmósfera o no haya un resultado inesperado, ¿no? En el sentido de negativo. Entonces, primero fue por eso, después se volvió a intentar lanzarlo, ahora este día que estamos haciendo el programa, sábado 3 de septiembre, y muchos ojos estaban atentos a que ahora sí lo lanzan, ¿no? Pero parece que ha habido una serie de problemas, en este caso ya con la carga de combustible, una fuga de hidrógeno líquido y otras cosas, y no se ha vuelto a lanzar. Dicen que ya para fin de año se lanzará esta misión al espacio. Están pasando varias cosas extrañas con las misiones que se intentan lanzar al espacio últimamente, ¿no? Ya hasta dan especulaciones un poco conspiranoicas algunos, porque por ejemplo también Elon Musk, o Elon Musk como quieran decirlo, pretendió, como lo hablé en un programa anterior, enviar también por ahí algo al espacio y bueno, la cosa no fue bien, ¿no? Entonces, no sé, da para pensar bastante. Entonces esas son las noticias, digamos, ligados a estos temas tan interesantes del espacio para esta semana. Asimismo, y ya yendo un poco por lo alternativo, estuve por Lima, como les digo, hace unos días, y yo estaba diciendo por qué no llega a Perú un libro muy interesante de mi autor favorito, que es JJ Benítez. No estoy de acuerdo con él en todo, pero hay muchas cosas, es un pionero del tema ufológico a nivel mundial y sobre todo en el mundo de habla hispana. Y bueno, él sacó un libro llamado Mis Primos, ¿no? Que tiene un nombre así bien familiar, como si hablara de problemas con sus parientes o algo así, pero que en realidad él le llama sus primos a los seres extraterrestres, porque él dice que, vamos a decirlo así, los seres humanos somos hermanos entre todos, entonces las civilizaciones extraterrestres serían nuestros primos, ya no nuestros hermanos. Bueno, es una visión del autor español. Lo cierto es que él hace unos años sacó un libro llamado Solo para tus ojos, o Eyes Only sería en inglés, que es el título que se suele utilizar para esos documentos clasificados, sobre todo del gobierno norteamericano, estadounidense, cuando dice esto, prohibido fotocopiarlo, prohibido fotografiarlo, nada, se destruye después de que lo leas, solo está para tus ojos, está para que lo leas, lo memorices, y de ahí se destruye porque es de alta seguridad, ¿no? Entonces, basado en esto, sacó el libro, traducido al español, ¿no? Eyes Only, solo para tus ojos. Y ahí recopilaba una gran cantidad de fenómeno ovni alrededor del mundo en los 5 continentes investigados por él y no también. Y justamente, pues la segunda entrega de esta trilogía que él está haciendo de libros sobre el fenómeno ovni, así libros enormes en realidad, por ejemplo, por acá tengo el Mis Primos, que es como digo el segundo, son más de 700 páginas con casos, incluso justo acá me salió un caso de 1730 en España, en Navarra y Andalucía, donde se habla de un globo de luz y 3 columnas de fuego que aparecieron en el horizonte de Madrid y que no tenían evidentemente una explicación en ese momento, y lo tomaron como si fuera una especie de señal divina o probablemente también una señal de algo negativo, maligno, un mal augurio, ¿no? Que era como se veían en esos tiempos. Y bueno, hay aquí casos de distintos tipos, de seres extraños vistos por las personas, hace poco y también hace décadas. Un libro muy interesante de Mis Primos que yo espero que llegue, o sea, lo encontré en Lima buscando, porque tampoco ahí es común. Y bueno, por ahí que uno se puede conseguir por internet, esperemos que pronto llegue a las librerías, sobre todo de Tarapoto, donde también nos escuchan, de Lamas y de otros lugares, y que en la propia Lima también pues tenga mayor difusión. Así que estas son las noticias para empezar el programa, y no tan empezar porque en realidad la hora corre rapidísimo en radio. Vamos con un tema y continuamos con Misterios al Anochecer. Lo que no suena en otros lugares del dial. Suena en Misterios al Anochecer. Quiero
si todavía me siento a un lado y mi conciencia se tiñe de blanco, lejos, tan lejos de casa, cerca, tan cerca de mí. Todo el cielo me cae encima, dejándome a un lado y llevándome al suelo. Y tú aún me tienes. Yo soy quien te pierde. Tengo miedo de herirte con el tiempo. Tú sabes que quisiera decirte lo correcto y no caer jamás, no caer jamás. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Aquí estamos de nuevo, amigos, después de ni más ni menos que una canción, de una versión en vivo muy bonita, muy interesante de Aún me tienes, de Zen, en la voz de Jovan Tomasevich. ¿Qué tal temón? Por favor, no me sufran, no me lloren. Es solo un tema del elemento nacional que también les ponemos aquí en Misterios al Anochecer. Y ahora tenemos en la línea telefónica directamente desde Lima Norte a una buena amiga que es psicóloga, y es Daisy. Ha estado también en un programa anterior y vamos a hablar sobre un asunto que es bastante interesante, controversial, pero lo curioso es que creo que a muchos les ha pasado por lo menos una vez en la vida, y esto lo hace particularmente llamativo, que es el de los sueños premonitorios. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien por allá? Sí, todo bien. Ah, ya, sí, lo que pasa es que justo en un primer momento había una cosita con la conexión, pero ahora estamos perfectamente bien. Bueno, básicamente, amiga, es para conversar, como ya dije y escuchaste, sobre los sueños premonitorios. Y bueno, ¿cómo definiríamos estos sueños? Son aquellos en los que al parecer se nos parece revelar algo de un futuro, pero importante es que después se cumple, algo así, ¿no? Sí, justamente, mi profesión es basarme en evidencia, ¿no? En lo que se pueda medir, ¿no? En base científica, ¿no? En evidencia. Pero como sabemos, el tema de los sueños es un tema de la cual viene de hace muchísimos años atrás, que siempre se ha buscado dar una interpretación, explicar, ¿no? Que va más allá de lo que es el sueño, ¿no? Porque ¿qué tenemos entendido por sueño, ¿no? Que es un estado de reposo de mente y cuerpo, ¿no? Que es una función natural del cuerpo y bueno, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de sueños premonitorios, nos referimos a básicamente más a un tema de un aspecto más de cualidad o habilidad de alguien que pueda poseer, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la historia también, por ejemplo, que fue muy mencionado hoy en día en diversos estudios, es de la teoría de Freud, ¿no? Que él habla de los sueños, ¿no? Como una representación simbólica, ¿no? De deseos reprimidos, uh-huh. ¿no? Entonces, ya vemos que siempre se ha buscado interpretaciones, ha buscado respuestas a ello, pero hasta el momento no hay evidencia científica como tal, ¿no? Entonces, por eso es de que hay muchas personas que buscan
darle un significado a eso, ¿no? Darle un sentido a eso. Uh-huh. Digamos que pasamos muchos años de nuestra vida soñando, pero aún así los sueños, al igual que las profundidades marinas, son uno de esos campos grandes desconocidos, ¿no? Como dicen, esa terra incógnita, ese lugar que no sabemos en realidad qué es lo que pasa ahí, qué es lo que nos encontramos, porque de los sueños se habla mucho y pasamos años enteros de nuestra vida en esa, digamos, dormidos, para ser más claros, y soñando también, y sin embargo algunos sueños pues pueden ser simbólicos, incluso de cosas que nos han pasado en el día a día, o de estímulos que seguimos recibiendo mientras estamos semidormidos, y a quien no le ha pasado que ha estado dormitando en un lugar que hay mucha bulla y música y sueñas como que estás escuchando esa canción. O sea, es una cuestión muy variada. Pero dentro de todo esto que puede ser explicable y hasta anecdótico, existen justamente esos sueños, más allá de los simbólicos, que también pueden serlo, que nos ponen situaciones, lugares, acontecimientos que después se cumplen y que obviamente no había forma humana, nunca mejor dicho, de saber que iban a pasar. Entonces ahí es cuando uno se enfrenta a lo que tú dices, ¿no? La evidencia científica es como el tema de la telepatía, ¿no? O sea, ocurre, pero tú no sabes cómo ocurre, cómo funciona, y por ende a veces no se habla tanto de esto, ¿no? Como por ejemplo muchos dicen, la telepatía en cierto modo ha sido comprobada con estudios en la Unión Soviética y todo, con las cartas, creo que cartas Zener se llaman, una serie de cuestiones que hubo en la época de la Guerra Fría. Pero no se habla mucho de esto porque no se sabe cuál es el mecanismo que opera, y en el caso de los sueños premonitorios es así. Hay muchas personas que dicen que los han tenido, pero no sabemos cómo puede ser esto. Hay teorías que si es que tenemos acceso en sueños a una especie de biblioteca universal, etérea, otros que sí podemos proyectarnos a un futuro que ya esté escrito. Hay tantas cosas, pero desde tu punto de vista quizás nos puedes contar, ya sea alguna teoría que tú tengas, ya sean casos que tú manejes o que yo sé que incluso pueden haberte ocurrido. Bueno, en mi experiencia, ya hablándote como persona, ya no tanto como profesional, ¿no? Dejando el lado analítico, ¿no? Porque siempre buscamos una respuesta lógica a un suceso, a alguna situación. Pero en este caso, el pensamiento lógico por un momento se frena, ¿no? Entonces, como que tratamos de dar una respuesta, pero es algo que nos cuesta, porque es prácticamente como un misterio, ¿no? Que es un sueño, pero un sueño que vive hechos que aún no ocurren y que luego pasan, ¿no? Uh-huh. Muy diferente, eso sí, al tema del déjà vu, ¿no? Que es sentir esa sensación de lo que uno ya lo vivió, ¿no? Dice, uy, esto creo que ya lo viví, ¿no? Hay algunos que lo confunden, los déjà vu, con los sueños premonitorios, ¿no? Los sueños premonitorios uno los sueña, se despierta, puede seguir su rutina, y de un momento a otro puede ser de que el sueño que uno tuvo lo comienza a vivir con algunas modificaciones quizás, pero el concepto, por así decirlo, del sueño vuelve a dar. Y de repente no es el momento, sino después de días, semanas o meses. Entonces, es una experiencia que sí me ha pasado. Uh-huh. y que también le ha pasado a personas conocidas también, que me han comentado, y es algo muy particular, ¿no? Esa sensación de no saber cómo explicar, ¿no? Uh-huh. No darle una explicación lógica, ¿no? Sí. Entonces, en mi caso, bueno, no me ha pasado a mí, también por parte también de mi mamá, de mi abuela. No sé si es un don, no sé si es como parte de una habilidad, una cualidad, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, no, solamente es algo sobrevalorado, ¿no? Tú misma interpretas tus sueños, tú misma buscas asociarlo con tu realidad. Pero va más allá de eso, porque si hablamos de coincidencias, bueno, serían coincidencias muy grandes, ¿no? Y entonces, es algo, como te digo, para mí también difícil de poder explicar, ¿no? Pero sí he vivido esa experiencia, ese tipo de sueños.
Uh-huh. Sobre todo cuando viene el confronte con la realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, como en tu caso, que eres psicóloga, te dices, bueno, y además eres digamos, de una corriente de psicología que es bastante pegada a la evidencia, como comentábamos justamente el día de ayer en conversación de amigos, y de pronto te encuentras con esto que no encaja, ¿no? Donde no lo puedes poner, digamos así, en laboratorio para reproducción e investigación y casi disección, ¿no? Ahí en una sala controlada. Entonces, bueno, quizá nos pudieras contar tu experiencia. Para empezar, también quisiera hacer énfasis en algo que tú has dicho, que es esto que se dice tradicionalmente, ¿no? Que este don, no solamente el de los sueños premonitorios, sino otros, es como que se transmiten entre mujeres de la misma familia por línea femenina, ¿no? O sea, dicen, lo tiene, digamos, la bisabuela, la abuela, la mamá, la hija, la nieta, pero, o sea, parece que o los varones no tenemos por ahí tanta sensibilidad, como incluso se suele decir en otros campos, pero lo tienen más las mujeres. Claro, también hay varones que tienen sueños premonitorios, incluso a mí alguno me habrá pasado, o no sé, pero generalmente son las mujeres, pero sería bonito que nos cuentes alguna de estas experiencias. Sí, mira, justo de lo que me mencionas, en el caso que de repente uno pueda decir, no, es que de repente tú has crecido con esa idea, con esa creencia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sé de mi abuela, porque mi mamá me lo contó, ¿no? Porque yo a mi abuela no tuve la oportunidad de conocerla. Entonces yo me enteré ya de adulta que mi abuela también presentaba a veces premonitorios, ¿no? Y después mi mamá también que me contaba, ¿no? Cuando tenía sueños y que luego se hacían realidad, ¿no? Por ejemplo, ella, uno de ellos, que creo que es el que más escucha, es el de que alguien va a salir embarazada y que va a tener un bebé. Es decir, creo que el que más escucha, suele escuchar anécdotas premonitorias, ¿no? Que, bueno, mi mamá también algo así tuvo un sueño con mi hermano, ¿no? Mi sobrina. Y luego ya también cuando ya me enteré que mi hermano iba a ser padre, no se sabía el sexo todavía, porque no habían hecho examen ni nada, pero a los días soñé con una niña, soñé cómo era su cabello, el color de su cabello, el tono de su piel, ¿no? Y sabía que era una niña por cómo estaba vestida, ¿no? Y ahora mi sobrina tiene 5 añitos, tiene 5 años y es como la bien, ¿no? Entonces con el rasgo, ¿no? Con esos rasgos particulares, ¿no? Del cabello, esos rasgos físicos, ¿no? Del cabello, del tono de piel, ¿no? Y que era mujercita, pues, ¿no? Entonces fue una coincidencia que una de las tantas que me han pasado también, por ejemplo, en otro caso de un familiar también, no muy cercano, pero que también, por ejemplo, ¿no? Que fue padre a temprana edad y lo soñé, y soñé cuál era el sexo, ¿no? Con algo rarísimo, porque soñé con unas manos que me mostraban al bebé y detrás de esas manos yo no podía ver, porque era una luz muy fuerte, muy iluminado, entre medio cálido, ¿sí? No era ni muy blanca ni muy amarilla, sino un poco cálido. Y me mostraba un bebé, ¿no? De tono de piel bien actualmente, ¿no? Ahora es ya grande, es un niño ya ahorita, ¿no? Pero soñé con el tono de piel y el sexo, ¿no? Entonces ya luego me enteré y yo dije, va a ser hombre, creo, ¿no? Cuando todavía no tenía ni 3 meses, creo. Entonces, cosas así, esos son los más básicos que yo lo tomaba como, coincidencia, ¿no? De repente coincidencia, pero luego también me han pasado algunos sueños que sí me dejaron muy preocupada, ¿no? O sea, me asustaba. Hay uno que tú me contaste, no sé si desees contarlo al aire, que era respecto a un tema universitario, ¿no? Casi como hay quienes dicen, yo soñé con el número de la lotería, en tu caso tú comentaste que habías soñado con una especie de lista de personas que aún no existía y que fue totalmente generada por azar, ¿no? Entonces... Sí, justo estoy recordando todo lo que quizás pueda comentarme para que no explayarme mucho también. Y mira, de lo que me has hecho recordar a veces, sí, lo que pasa es que ya culminando, ya en la última fase prácticamente de la etapa universitaria,
teníamos que sustentar un caso de nuestra área, ¿no? En mi caso era educativa, entonces éramos 3 grupos, ¿no? Entonces iba a ser un sorteo al azar, ¿no? Para ver quién salía primero, ¿no? El primero, el segundo y el tercero, pues, ¿no? Entonces nosotras estábamos con los nervios y bueno, ¿no? Entonces soñé, se hizo el sorteo, soñé con el orden físico, quién salía primero, quién salía segundo, quién salía tercero, ¿no? Entonces a los días que me encontré en la asesoría, en la clase, justamente la preparación para el tema de la sustentación, le comenté a mi asesora, ¿no? Delante de mis compañeras, ¿no? Que eran varias, ¿no? Éramos 3 grupos, de 3 colegios éramos. Entonces, lo comenté como algo anecdótico, algo gracioso, ¿no? Y bueno, mi asesora también dijo, a ver, vamos a ver, porque aún no está el sorteo y yo no lo voy a hacer, lo va a hacer la encargada de todo lo que tenga que ver con el internado, así que vamos a ver si coincide, ¿no? Y después pasó una semana y se dio el sorteo y no dieron los resultados y fue así tal cual como lo había soñado, ¿no? Entonces mis compañeras se comenzaban a reír y comenzaban a decir, oye, qué coincidencia, ¿no? Y mi asesora también se sorprendió bastante porque ella dijo, no, yo en ningún momento he intervenido para que salga como lo que tú habías mencionado, ¿no? Así al azar y a mí me han dado los resultados. Uh-huh. Sí, pues esos quizás son los, digamos, las cosas dentro de los sueños premonitorios que son más difíciles de explicar, porque ahí ya no se trata pues de una cuestión que tú puedes decir era simbólico, subjetivo, yo lo interpreto como, sino son datos fríos, una lista de personas que aún no ha sido determinada en ese momento, y además hay personas que dan fe de lo que tú has previamente comunicado y cómo esto se ha cumplido sin que tú hayas tenido injerencia en ello. Entonces, frente a eso, claro, la mayoría lo toma como algo anecdótico, pero las probabilidades de que sea una casualidad, pues supongo que son muy, pero muy bajas, ¿no? Entonces, es bastante interesante y a muchos que tengan mente abierta les harán pues replantearse bastantes asuntos sobre la psique humana también. Sí, y justo te comento de que a mí me impactó porque he tenido muchos sueños que en realidad he perdido la cuenta y que algunos ya no recuerdo con exactitud, pero los que sí me removieron más emociones sí son los que tengo más lúcidos, por así decirlo, ¿no? Los puedo recordar así a detalle, ¿no? Que más me impactaron. Por ejemplo, así, de uno que recuerdo un poco, fue de hace años también atrás, que soñé, por ejemplo, que salía de mi casa y que veía como a la pista se iba llenando de agua. Y yo decía, ¿qué pasó? Y no, se era pasado, ¿no? Pero yo veía desde mi casa está centrada, está ubicada en la parte central de una cuadra. Estoy como que en el medio de una cuadra, ¿no? Entonces, yo veía, visualizaba unos tipo caimanes. Entonces, yo veía familiares o vecinos y decía, tengan cuidado, ¿no? Pero en mi sueño yo decía, ¿qué hacen unos caimanes por acá? O sea, yo decía, qué raro, ¿no? Entonces, bueno, yo me desperté y dije, bueno, es un sueño raro, ¿no? Como a veces pasa, nos enseñamos cosas en base a lo que hemos vivido, lo que hemos visto en la tele, lo que hemos visto en alguna película, yo quise darle esa lógica, ¿no? Y bueno, me he juntado todo mi momento de reposo en el sueño y he soñado esto, es algo raro, yo decía. Pero los días salió la noticia de que se habían escapado unos caimanes en el zoológico de Huachipa. Ah, claro. Entonces, yo me quedé sorprendida y yo dije, qué coincidencia, pues, yo decía, pues, ¿no? Entonces, me quedé pensando. Luego pasaron también tiempo, no me acuerdo si fue antes o si fue después, también soñé que yo estaba parada en Gamarra, en una de las calles de Gamarra, que yo estaba sentada ahí con unos familiares haciendo compras, creo, pero dice que de un momento a otro yo veía todo gris, la cielo se veía gris, y muchas personas comenzaban a correr en sentido, asustados, y yo no sabía qué pasaba o no sabía si correr, o sea, en mi sueño, ¿no? Analizando la situación en mi sueño, porque eran como, o sea, este tipo de sueños premonitorios fácilmente son como algo lúcido, a veces puedo preguntar, puedo hablar, puedo intervenir. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿No? Entonces yo no entendía por qué la gente corría. Y luego fue el tema de las noticias que salió de la parada,
donde hubo fallecidos, hubo enfrentamientos, hubo saqueos. Wow, sí. No sé si recuerdas, no recuerdo el año exacto, pero que fue muy fuerte porque saquearon varias galerías. Sí. Entonces, yo también decía, wow, o sea, yo soñé con ese, ¿no? Esa multitud, ¿no? O sea, yo viví la experiencia, por así decirlo, pero a través de sueños, ¿no? A pesar que no sabía que era así, veía a la gente con eso. Entonces, como que era coincidencia, que yo decía, wow, o sea, qué extraño, ¿no? Entonces, ya cuando comencé a tener sueños más exactos, fue donde ya yo me asusté, ¿no? Porque yo dije, yo tengo que comentar mis sueños porque la gente no me va a creer que coincide, ¿no? O que se cumple, ¿no? Entonces, eso es algo que yo siempre he hecho, ¿no? Le contaba a mi mamá o a mi esposo, que actualmente es mi esposo, pero cuando era mi enamorado, yo le contaba, ¿no? Yo soñaba con esto, y muchas veces sí se ha cumplido, ¿no? No tan exactos, pero sí se han cumplido. Pero en el tiempo que tuve sueños que eran muy exactos, eran justamente cuando yo no los comentaba. Es algo raro, porque cuando los comentaba, dejaba de tener sueños muy exactos. Cuando dejaba de comentarlos, ya mis sueños se volvían más exactos. Entonces es algo así como que no sé cómo explicarlo, pero cuando yo lo ando es como que se cumple, por ejemplo, de mi totalidad del sueño, del 100% se cumplirá el 50 al 40%, o el 60%. Pero cuando no lo hablaba, no lo comentaba, me lo guardaba para mí, se cumplía el 90 o el 100%. Qué curioso. Yo como sí, también... es algo que no puedo explicar. Sí, el misterio dentro del misterio. Yo como también alguna vez te lo comenté y ahora lo comparto con la audiencia, a mí me han pasado varios sueños extraños, simbólicos, como creo que a todo el mundo le ocurren, pero cuando ya son sueños, como se dice, como en tu caso, con nombre y apellido, en el caso de esta lista que aún no estaba hecha, o en mi caso, un sueño en el que pues yo veía a mi abuela materna de joven, que yo obvio no la conocí de joven, la conocía anciana y nunca había visto fotos de joven, pero en el sueño sí la vi y después comprobé que así se veía cuando tenía quizá 20 o 30 años. Y entonces estamos supuestamente en el sueño en una locación que parecía de los años 30 o 40, ¿no? Con unos autos súper antiguos, y había uno que parecía que era una especie de colectivo bien de época, incluso el ambiente se veía como de un color sepia, parecía estar en una película de no sé qué década, y de pronto un llamador, cuando ya en el sueño me despido de mi abuela, que se dice que se tiene que ir y todo, menciona un nombre de un sitio que yo ni sabía que existía y que además no es un nombre común como puede ser San Juan, San José, que son nombres que se repiten por todos lados, entonces que puede ser una coincidencia, ¿no? Sino que era un nombre muy muy concreto de un lugar que está en el centro de nuestro país y que todavía tengo como una deuda conmigo mismo, porque quizá fue una señal de que tengo que ir a visitarlo en algún momento. Pues no sé, que yo sepa, no tengo familia ahí, no tengo ningún lazo con ese lugar, pero por algo habrá aparecido en mi sueño. Y es curioso, porque no solo eso, sino que en ese tiempo yo todavía no vivía en Lima, en el lugar donde ahora tengo mi residencia allá. Y después, en una de esas que te pierdes por ahí con el carro, descubrí que a algunos kilómetros de donde yo vivo hay un asentamiento humano que además tiene también el nombre de ese sitio. Es muy curioso porque cuando tuve el sueño yo no vivía por ahí, o sea, ni para saber y haberlo visto en el cartel y que apareció en mi sueño como un reflejo, ¿no? Entonces son cosas bien cuestionadoras, ¿no? Quizá para finalizar, Daisy, ¿cuál es la explicación frente a todos estos casos que tú te proporcionas para ti misma sobre estos sucesos? Digamos, cuando finaliza el día o cuando despiertas y has tenido uno de estos sueños y dices, caramba, ¿cómo te explicas a ti misma que estas cosas ocurren? ¿Cuál sería el mecanismo, según tú, para estos sueños premonitorios y en fin, todo esto, ¿no? Esta casuística? Es que mira, yo de verdad lo tomo como un misterio. Yo creo que lo podría resumir así, como un misterio, porque, por ejemplo, nuevamente retomando el tema de explicar cómo son los premonitorios, cuando tengo este tipo de sueños, me cuesta despertar, o me despierto con los latidos del corazón un poco más lento, a veces un poco más rápido.
no sé, es algo muy raro, ¿no? Y como te digo, a veces son exactos, a veces no tanto, a veces tengo como que la capacidad de yo misma darle un sentido al sueño o darle una explicación a la simbología del sueño, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, en resumen, para mí sería como un misterio, porque, como te digo, yo misma he investigado, he buscado, he conversado con otros profesionales, con otros colegas también, con estudiantes, hasta ahora en la actualidad, cuando se toca el tema, lo hablo, ¿no? Aunque muchas veces a veces otros profesionales se consideran no, teoría antigua, ¿no? Algo devalorado, ¿no? Y no hay evidencia, ¿no? Pero claro. digo, cuando uno lo vive, le experimenta, es muy difícil. Y cuando hay testigos de ello, como te digo, yo he comentado a personas que ha dado. Sí. No ha sido como que hace, qué coincidencia, no sé si pensó, no sé si lo pueda llamar humanidad. Una vez también se lo comenté a la universidad, y había unos padres dedicados de lo que era teología, antropología, ¿no? Claro. Me pareció muy interesante. Entonces, me animé a preguntarle a uno de ellos, los dos eran italianos, pero ni es el iba de acerca de que él había llevado un curso de tema de curso de allá en Italia, cerca del Vaticano, como parte del Vaticano, y él conocía a uno de los más conocidos de allá, de los sacerdotes de allá, que trabaja. Que no te da miedo, no es bueno, que no era algo de Dios o algo o como algo don divino, no, era algo como una manifestación del mal. Ok. Eso me dejó pensando más, ¿no? Entonces yo decía, no, ¿qué? ¿No es como algo malo? Entonces me dejó pensando mucho, ¿no? Y él me dijo, las personas que a veces que están en el mundo, que como me dijo, como que a las personas que se meten a un mundo que desconocemos, suelen presentar este tipo de habilidad, por ejemplo. Entonces, en mi caso, yo respeto todas las creencias, todas las cosas, me gusta jugar con los temas. Yo de personas que conozco que han jugado algún tipo de ok. Yo le comenté, yo respeto que yo era creyente, era católica, fue algo muy raro, de verdad. Sí. De ahí ya no pude conversar más con mis padres, pero fue algo que también me dejó pensando aún más, ¿no? Entonces, un maleficio, me quedé pensando, ¿no? Entonces no sabría decir, es algo, como te digo, para mí es un misterio, ¿no? Bueno, malo, uno nace con esa habilidad, o como se puede hereditario, que no funcionaba, esa coincidencia que es una que viene, ¿no? De familia, ¿no? Más de la figura de ser, de la femenina. Yo creo que podríamos aplicar el sabio consejo de Jesús en la Biblia, ¿no? Ya que hemos agarrado un poco el tema religioso, que es por sus frutos lo conocerás, ¿no? Y en este caso, pues no tiene ningún fruto negativo porque no causa una afectación
en tu vida, digamos que son más bien cosas curiosas y que en algún caso si llegan, hay personas que llegan, vamos a decirlo así, a dominarlo entre comillas, les previene de situaciones o ayuda que, por ejemplo, esos típicos casos donde dicen, ¿no? Tal persona iba a abordar el avión pero tuvo un sueño en el que ese avión se iba a caer y fue un sueño tan vívido que se asustó y dijo, no, yo reprogramo mi vuelo, pero hoy no salgo. Y todo el mundo, vuela, ándate. Y de pronto ese avión se cae y esa persona es la que se salvó por un sueño. Cosas así, ¿no? Que parecen de película, pero han ocurrido. Entonces yo en realidad creo que se trata de alguna injerencia espiritual, pero probablemente positiva, o de capacidades de la mente humana, igual que la telepatía, que tenemos aún muy difícil explicar. En algún momento quizá de acá, no sé si a décadas, lo lograremos hacer, pero yo creo que, y por eso también me fascina el mundo de la radio, ¿no? Yo creo que el cerebro humano es mucho más que lo que nosotros creemos, es también un receptor de señales, quién sabe de qué instancias superiores del universo, y también, por supuesto, como en el caso de la telepatía, es un emisor, ¿no? Entonces, pero eso, por supuesto, la ciencia aún no la acepta, por más que algunas cositas por ahí a modo de prueba podrían haber. Daisy, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más, quizá. Un poquito más fuerte si pudieras hablar, porque ahora te escucho bajito. Te agradezco por esta invitación, que no me equivoco, es la segunda vez por este bloque como invitaba. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad de compartir esta experiencia, ¿no? Más allá de la disposición, más allá de la ciencia, de hablar, es un tema muy con esta palabra me va a hacer es un tema que de verdad que nos empieza a pensar. Es algo más allá de lo evidente, a veces por más que uno quiera tener una explicación para todo, una lógica para todo, muchas veces no la hay. Muy bien, Daisy, un gran abrazo hasta allá, hasta Lima Norte, y estoy seguro que no será la última vez que estemos en contacto para el programa. Así que nuevamente mi agradecimiento y que tengas un excelente fin de semana y un excelente inicio de semana también. Muchas gracias, igualmente, cuídate bastante, estamos en contacto. Gracias, un abrazo. Bueno, amigos, poco más hay que decir porque, como digo, la hora en radio es bastante caprichosa. Son las 7:57 de la noche, lo que implica que nos quedan unos pocos minutos. Bueno, el tema ha estado bien interesante, el que acabamos de tocar, porque digamos que está en los límites de lo que se sabe que existe, pero que es a su vez difícil de explicar. Debemos quizá modificar el chip, ¿no? Dejar de pensar que si algo, por más que sea, digamos, evidente que está ahí, bueno, si no lo puedo explicar como a veces hace la ciencia, o más que la ciencia, los ciertos grupos de científicos muy materialistas, bueno, sí, eso ocurre, eso puede ser, pero no se habla de esto porque no va con las teorías establecidas, o no lo puedo reproducir, como dije, en un laboratorio, no lo puedo incorporar dentro de alguna teoría que yo estoy actualmente postulando o a la que adhiero. Entonces hacemos como que no existe, ¿no? Es como lo que dicen, que aquella gente que barre en su casa y en lugar de visibilizar los desechos los pone debajo de una alfombra y cree que por eso pues ya no están los desechos y que la casa está limpia. No, hay muchas cosas que no están tan claras y que lamentablemente pues por incómodas se dejan a un lado o directamente se niegan. Los sueños premonitorios son quizá una de las más interesantes porque convivimos con ellos. Incluso hay científicos que han tenido este tipo de sueños, y sin embargo pues en el día a día no lo admiten, o si lo admiten es muy bajito para que no les digan tantas cosas. Justamente estaba viendo, yo les invito a ver un canal de YouTube que se llama Estudio de los Escritos de Urantia. Bueno, en ese canal
se habla de algo de lo que también muchas veces hemos conversado en el programa y seguiremos haciendo, lo que es sobre el libro de Urantia, este texto que apareció en la primera década del siglo XX, que afirma ser una revelación venida de instancias celestiales, que ustedes lo pueden encontrar también en internet en la web urantia.org, ¿no? Entonces, uno de los últimos videos que colgaron los amigos, un saludo para Yael González, que es uno de los que hace este magnífico canal de YouTube, Estudio de los Escritos de Urantia, es sobre, bueno, en el libro de Urantia se dice que nuestra evolución es un tema, digamos así, diseñado, ¿no? Que en los genes, y esto viene de instancias celestiales, por decirlo de una manera muy rápida, está ya cómo se van a ir evolucionando las especies, o sea, no es un producto del azar, como dice la ciencia. Y una científica de vanguardia se dio cuenta de esto, sin haber leído el libro de Urantia ni nada, sino por el desarrollo de una serie de huesos que inciden directamente en cambios del tamaño del cerebro y por ende de mayor inteligencia hasta llegar al ser humano. Y lo dijo con evidencias ante un grupo de científicos, y los científicos materialistas dijeron: esto no puede ser, porque todo obedece al azar. Por más que tenían la evidencia frente a ellos, como no iba con sus teorías materialistas puramente, no, esto no es así. Y así cuántas grandes teorías que realmente harían avanzar el camino hacia la verdad, hacia la verdadera ciencia, que no hacia el cientificismo, que es más una ideología que otra cosa y hasta una postura política en algunos casos. ¿Cuánto se podría lograr si no hubieran esos tropiezos que los propios científicos a veces se ponen, incluso por egos y por otro tipo de cosas que ya pues para qué mencionarlas? Pero bueno, así es de sorprendente nuestro mundo. Este programa Misterios al Anochecer busca contribuir a que lo sorprendente pueda ser puesto en las ondas, y en este programa pues estamos yendo, como ustedes se dan cuenta, a veces desde el mundo interior hacia el mundo exterior, desde el mundo exterior hacia lo interior. En este caso pues empezamos con lo exterior, el espacio, ¿no? Estos temas de la misión Artemis, que no ha podido despegar por ahora, y del fallecimiento de Frank Drake y su ecuación que buscaba establecer cuántas civilizaciones extraterrestres hay en nuestra galaxia, hacia el espacio de lo interior, de lo cotidiano, de lo que está dentro de nuestras paredes habituales, como es los sueños premonitorios. El misterio está en todo, y el misterio está los fines de semana en Misterios al Anochecer. Los invito asimismo a Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, que es mi canal donde subo estos y otros contenidos, a veces ligados también a temas de viajes, cultura, y ahí están todos los programas de Misterios al Anochecer, también de cuando se llamaba Misterios al Atardecer en una emisora de otra ciudad y todo esto. Ahí está todo, y también se cuelgan los programas de esta etapa de Misterios al Anochecer, tanto la edición de Lima Sur como la edición amazónica de Lamas y Tarapoto. Un gran abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Saludos a Lamas, a Tarapoto y a todos los oyentes en la región San Martín. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo sábado, como siempre, a las 7 de la noche. Tengan excelente fin de semana. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, estación Lamas.